concepto de lo que debería ser el potencial de acción. Y aquí lo interesante de esta diapositiva es esta parte de acá de la izquierda. Nunca nosotros vamos a ver lo que es la evaluación de los voltajes en la periferia de la célula. Acá. Entonces aquí tenemos una fase 0, que es propiamente la despolarización, y aquí tendríamos todo el concepto de repolarización. Si nosotros relacionamos con nuestro electrocardiograma, acá dice PRA. Esta fase de acá significa de que es un periodo refractario absoluto. Es decir, que si le llega un impulso, miren acá, si le llega un impulso en la fase 0, no se va a generar una nueva despolarización, porque es un periodo refractario absoluto. Pero ¿qué sucede en esta fase donde tengo el PRR, periodo refractario relativo? Y miren lo que hace este autor para que uno entienda, para que no se nos borre de la cabeza. Esta palabra, ¿dónde está? ¿Por debajo de quién? Onda T. Entonces, cuando nosotros hablamos de onda T, estamos hablando de fase de repolarización. Bien, y cuando yo estoy hablando de onda T, estoy hablando de estas fases, concretamente de la fase 3, en la que todavía nosotros vamos a tener un intercambio, una acción de la bomba sodio y potasio, y vamos a continuar con la difusión de potasio para que nuestras células logren recuperar su estado de reposo. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque cuando las arritmias nacen acá, en T sobre T, o sea, brincan, salen de acá, son arritmias muy peligrosas porque se pueden generar taquicardias ventriculares. Entonces, cuando ustedes estén leyendo y viendo ya en cardio T sobre T, estamos hablando de periodo refractario relativo, que las arritmias van a ser prácticamente en la onda T. Eso va como un recordatorio. Otro aspecto, aquí lo tenemos ya ampliado. Eso ya vimos eso corresponde a la parte de generalidad que ya analizamos en la anterior clase. Acá, ¿qué? En la primera clase. ¿Cómo que ya habíamos avanzado? ¿Qué es lo que tengo acá? Vamos a empezar acá. Señor, acá arriba, trastornos de conducción. Esta ya la subió todavía, las diapos. Aquí vamos a partir. ¿Te vale de 5 más? Entonces, de acá. ¿Qué dice de las arritmias? Trastornos en el origen del impulso. O sea, las arritmias tienen varias explicaciones. Cuando ustedes escuchen la palabra trastornos en el origen del impulso, primero recuerden nodo sinusal, sistema de conducción internodal, nodo AB, rama derecha y rama izquierda. Vamos a ver que la arritmia puede estar generándose en el nodo sinusal, en el nodo AB o en alguna parte del sistema de Purkinje. Es donde se genera, donde nace el impulso. Alteraciones del automatismo normal. Cuando yo digo automatismo, tengo que recordar el concepto básico de fisiología. El nodo sinusal es el encargado del automatismo. Si este nodo late a 60, el AB va a latir a 60 y el sistema de Purkinje también 60. Porque hemos dicho que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón. Entonces, alteraciones del automatismo normal. En la arritmia sinusal se altera el enlentecimiento y el incremento de la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Es decir, ¿cuánto es la frecuencia de descarga del nodo sinusal? 60, 80. 60 a 100. A 100. Entonces, todo lo que sea más de 100 o todo lo que sea menos de 100 es una alteración de la frecuencia de descarga. Entonces, en las alteraciones del automatismo van a ser las taquicardias sinusales o las bradicardias sinusales. ¿Cuál es la forma más común? La respiratoria, con aumento de la frecuencia que acompaña la respiración.
además es fisiológica y es más evidente en personas jóvenes. O sea, es una arritmia con un electrocardiograma normal que tiene onda P, que tiene QRS, pero que la frecuencia en vez de ser 60 es 100, perdón, 101, 102. En las arritmias sinusales se altera el envejecimiento y incrementa la frecuencia. Esto ya dijimos. Acá. A diferencia de la autonomía normal de inicio espontáneo, los postpotenciales se preceden de un potencial de activación desencadenante. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se debe a la existencia de oscilaciones anormales del potencial de acción, conocidos como postpotenciales, que aplazan el umbral y dan lugar a otro potencial de acción. En ocasiones, a su vez, generan otros postpotenciales, lo que conduce a respuestas repetitivas, que son la base de las llamadas actividades desencadenantes. Hay dos tipos de postpotenciales o postdespolarizaciones, las precoces y las tardías. Entonces vamos a partir del siguiente concepto. Señores, esta diapositiva, esto que ustedes ven acá, inicialmente era así. Inicialmente era fase 0, fase 1, 2, 3, y aquí tengo la 4. Y esto venía, la 4 es así. Esto viene así, no, esto viene así, y esta es mi fase 4. Otra vez, despolarización, y así sucesivamente. Entonces, esto es la des y esta es la red. La red tiene que terminar acá. ¿Qué es un postpotencial? Es una nueva onda que va a nacer acá. Es decir, puede ser al inicio de la repolarización o al final de la repolarización. En este ejemplo, como ustedes pueden ver, miren, no termina acá, ¿cierto? Entonces, es un potencial que va a empezar antes que termine este. Estoy en periodo refractario relativo. Entonces, esto es un postpotencial precoz. Si le hacemos un electrocardiograma a este paciente, ya no va a ser mi QRS fisiológico. Miren, mi onda P, 0.08 de ancho, y mi onda T. Se genera una onda T diferente. Miren, si ustedes ven el ancho de este QRS, tiene un cuadradito casi 2. Y acá yo tengo 1, 2, casi 2,5. O sea, es un QRS ancho, deforme, muy diferente al QRS del fisiológico. Entonces, esto de acá, electrocardiográficamente, se va a llamar extrasistolia. ¿Cuál? La fisiopatología postpotencial precoz. ¿Por qué estamos seguros que es precoz? Porque están haciendo, miren, acá no está al final de la repolarización, está al comienzo de la repolarización. Entonces, si yo pregunto en el examen, explica la fisiopatología de una extrasistolia, puede ser por postpotencial precoz o podría ser por postpotencial tardío, que lo vemos más adelante. Señores, miren esto. Este postpotencial genera otra despolarización. Miren, 1, 2, 3. Esto es un patrón oscilatorio. Entonces se está generando un postpotencial precoz oscilatorio. Hacemos un electrocardiograma al paciente y ¿qué es lo que vemos? Una extrasistolia, 2 extrasistolias, 3 extrasistolias, 4. Más de 3 ya es taquicardia. Entonces aquí yo tengo taquicardia ventricular. Entonces, los postpotenciales precoces pueden que son de tipo oscilatorio, podrían generar una extrasistolia, si es uno solo, y miren cómo este desciende, ¿cierto? O sea, se genera en la fase relativa de, en la fase aquí en el periodo relativo, en el periodo refractario relativo, y desciende para empezar otro periodo. Esa es una opción. La otra, miren, no va a fase 3 y 4. Ahí mismo en fase 2 se está generando una onda oscilatoria de postpotencial, lo cual electrocardiográficamente va a generar una taquicardia ventricular. Ahora,
con este concepto nos venimos atrás. Dice, se producen durante la fase 3 del potencial de acción y se requiere habitualmente que el potencial de acción esté prolongado, lo que se manifiesta en el electrocardiograma de superficie por un alargamiento del intervalo QT. Acá, esto primero. Acá, analicemos esto. Se deben a la existencia de oscilaciones anormales del potencial de acción. Ya. Gráficamente. Esto, una oscilación anormal. Este es precoz. Otro ejemplo. Termina acá y hacemos una oscilación. O sea, para que eso quede completamente claro. Los dos potenciales se preceden de un potencial de acción desencadenante. Se ve la existencia de oscilaciones anormales del potencial de acción, conocidos como postpotenciales, que alcanzan el umbral y dan lugar a otro potencial. ¿Qué significa ese término, que alcanzan el umbral? Señores, si yo les pregunto, para que haya esta despolarización, sí o sí yo tengo que superar el umbral, que es menos 60 milivoltios. O sea, mi membrana tiene que llegar de menos 90 hasta menos 60. Esta sería la fase 4. Una vez que llega a menos 60, en ese momento despolariza. O sea, para que haya despolarización, sí o sí, yo tengo que conseguir un umbral. Para que este postpotencial pueda generar otra despolarización, se tiene que conseguir un umbral. A eso se refiere este concepto donde dice que alcanzan el umbral y dan lugar a otro potencial. O sea, cualquier potencial de membrana que alcance un umbral, automáticamente genera otro potencial de acción. En ocasiones este a su vez genera otro postpotencial, y ahí vendría el oscilatorio, lo que conduce a respuestas repetitivas u oscilatorias, que son la base de la llamada actividad desencadenada. Hay dos tipos de estos postpotenciales. Acabamos de ver el postpotencial de tipo precoz. Bien, señores, se producen durante la fase 3. Bien, para hablar de fase 3, tienen que recordar esta imagen siempre. Acá. Esa es la imagen que siempre tienen que recordar. ¿Cómo está estructurada la despolarización del ventrículo? Fase 0, fase 1, fase 2. Esta fase 2 y 1, la fase 1 mejor, la fase 2 va a depender de que se abren los canales lentos de calcio. Entonces forma la meseta. Eso revisen en Guyton capítulo 10. Habla de la meseta. La meseta es dependiente de apertura de los canales lentos de calcio. Pero sigue abriéndose los canales de potasio. O sea, empieza a salir tal cantidad de potasio de la célula del miocardio que la célula se va haciendo más negativa. Fase 3. Y la fase 4 va a corresponder a lo que sería la acción de sodio, de la bomba sodio y potasio. Entonces, ¿qué es lo que está aclarando el autor? Que cuando nosotros hablamos de postpotenciales, estamos hablando de fase 3 del potencial de acción. Entonces, se encuentra en la fase 3 del potencial de acción y requiere habitualmente que el potencial de acción esté prolongado, lo que se manifiesta electrocardiográficamente en un electrocardiograma de superficie por un alargamiento del QT. Señores, palabra clave, alargamiento del QT. Eso es tiro. ¿Alguien tiene un papelito para usted?